El gobernante del reino de Adén era un tirano cruel. Mataba a todo el mundo, desde adultos hasta bebés. Por culpa de este gobernante, la capital vivió ensangrentada y atemorizada durante mucho tiempo. Por eso se la llamaba la Ciudad del Silencio. En aquella época, el objetivo era que todos sobrevivieran. Había un conde Luxen que tenía 2 hijas a las que quería mucho. La hija mayor se llamaba Lubiana, la menor se llamaba Cayena. A los 15 años, Lubiana, observando a su hermosa hermana, decidió hacerle un regalo apropiado. Ella creía que en tiempos tan difíciles, ganar poder no debía depender del orden en que nacieran los hijos. Lubiana decidió que Cullen debía ser la próxima condesa. Mientras ella estaba tan preocupada por el futuro, sus padres fueron convocados a la capital y asesinados. Su decisión de convertir a Culena en condesa nunca se supo y nunca se sabrá. La muerte del conde fue causada por una grieta en una perla que había sido regalada al rey. El funeral duró 3 días. Su padre pagó el precio de querer proteger a la familia. Al renunciar al poder, estos planes fracasaron. Nadie se lo perdonará jamás. La paz ya no estaba a la vista, pero sí la determinación. El día que Cayena cumplió 18 años, Lubiana le hizo un regalo. Le dio el anillo de sello de la familia Luxen. Lubiana cedió el título a su hermana. Su tío no se dio cuenta de lo que hacía, porque la ceremonia se celebró el día en que ella cumplía 18 años. Pero Lubiana pensó que aún no era el momento de que él lo supiera. La muchacha pensaba a menudo en ello tras la pérdida de sus padres y decidió que quería vivir como monja, escapar así del mundo. Una noche, Cullen despierta a su hermana diciéndole que sabe por qué va al convento de Luthel. Allí se puede vivir y divertirse toda la vida, porque no hay mucha disciplina que seguir. Además, su familia había hecho muchas donaciones allí. Lubiana le dijo a su hermana que hiciera las donaciones o la acosarían. No prometió escribir primero, pero si lo hacía, que su hermana se asegurara de responderle. Lubiana también le dijo a su hermana que ni siquiera pensara en vengarse. Debían vivir como vivían y cuidarse mutuamente. Lubiana se fue al convento. La vida era tranquila y mesurada. Respondía diariamente a las cartas de su hermana. Los asuntos del reino se deterioraban. El tirano gobernante pensaba que nunca llegaría a viejo. Hacía 4 años que Lubiana no estaba en el convento. Culena vino a verla. Anunció que por fin estaba lista para destruir al bastardo. Y ahora necesitaba la ayuda de Lubiana para hacerlo. Quería unirse a ella en la destrucción de este tirano. Lubiana dejó a su hermana no solo el título, sino también el cuidado de la familia. Creía que así protegería a Cayena y mantendría a salvo el título de su familia. Por si acaso, mientras estaba en el convento, Lubiana entrenaba. En el patio trasero, Cullen fue finalmente capaz de encontrar una manera de acabar con el enemigo. Apareció totalmente preparada frente a su hermana. Solo necesitaba la ayuda de Lubiana. Lubiana se arrodilló ante Cayena y comenzó a hacer sus votos. Lubiana cambió su nombre por el de Cristal. Prometió servir con lealtad y respeto. Cayena dio su nuevo apellido a los 2 nombres de su hermana, haciendo hincapié en que sus nombres eran ahora suyos. El nombre de la hermana de Cayena era ahora Lubiana Cristal von Ashlian. Culena le ordenó que levantara la espada y la siguiera. Lubiana obedeció la orden y comenzó a hacer un juramento al Señor. Pidió ayuda y protección para Culena. Lubiana juró que si Dios la ayudaba, entregaría a su primogénito. El ejército de Culena era muy fuerte. Estaba formado por personas que habían sido perseguidas por el tirano, así como por monjes del monasterio. Al principio, el ejército no se dirigió al centro, sino que avanzó hacia el norte y el este. En el este, el conde Domincent colgó una bandera blanca aceptando la rendición. Como prueba, sacrificó a su mejor espadachín, su hijo, el dominante Lou Dante. Gracias a la rendición del conde, el este fue obtenido sin derramamiento de sangre. A continuación, el ejército se dirigió al oeste del reino. Allí tuvo lugar una batalla. Lubiana mató a todos los enemigos.
pero solo uno no pudo matar: Feldhark Kadrik, el principal defensor del oeste. Cuando Lubiana estaba apuntando a Feldhark Kadrik, él la vio y la atrapó. Su flecha le hizo perder un ojo. Feldhark no se dio cuenta de por qué. Entonces atravesó el hombro de Lubiana con su espada. Cuando cada uno hubo recibido un golpe, Lubiana y Feldhark se dirigieron a la mesa de negociaciones. No había rendición en los planes del oeste. De repente, un furioso Cullen irrumpió en la sala de negociaciones. Estaba preocupada por su hermana. De repente, Feldhark vio a Kulena y aceptó la rendición. Lubiana pensó que sería un buen novio. Aunque es un enemigo, tiene una poderosa fuerza de voluntad. Lubiana hizo un voto que ella todavía tendría que casarse, pero primero tiene que hacer Kulena emperatriz, y entonces ella puede pensar en quién casarse, con el sur, oeste y este en la mano. El ejército de Kullen se dirigió al centro. La capital, agotada por el tirano gobernante, no opuso resistencia a la llegada de las tropas. El pueblo acogió al ejército de todo corazón. Sin mucho esfuerzo, atravesaron 7 puertas. Cuando el ejército estaba en el mismo centro de la capital y se disponía a luchar contra el enemigo, el ejército se encontró con un invitado inesperado. Una delegación del rey había llegado y entregado un mensaje. El rey quería que Cullen se convirtiera en su concubina y diera a luz un heredero. Solo entonces la perdonaría. Lubiana no toleraría tal falta de respeto y castigó inmediatamente al bromista con su espada. Aquella noche tuvo lugar la batalla decisiva. El ejército del rey era tan débil que solo duró una noche. Todos los hombres del campo de batalla huyeron, y ahora era el turno del mayor enemigo de todos. El rey suplicó clemencia, se ofreció a renunciar a todo: dinero, tierras, solo para seguir con vida. Pero Cullen nunca lo perdonaría. El rey cayó por su espada. Finalmente había vengado la muerte de sus padres. Al día siguiente, Kulena fue anunciado como el nuevo gobernante del reino. Ya había terminado, así que Lubiana tuvo que pensar en cumplir su juramento. Kulena pidió ayuda a su hermana. Quería convertir el reino en un imperio y quería que Lubiana atrapara al dragón. Todos los reinos vecinos estaban ocupados. Algunos tuvieron que ser destruidos. Otros se rindieron con la promesa de servir fielmente. 4 de los mejores guerreros se dirigieron al norte. Iban a por el dragón. Todo tenía que hacerse con cuidado y de forma que no se dañara la piel del dragón. La batalla fue especialmente feroz, pero los esfuerzos de los valientes guerreros no fueron en vano. Y así la batalla llegó a su fin. Ludante sacó los ojos y el corazón del dragón. Ahora Kulena se sentó en un trono hecho de piel de dragón, llevando una corona con el corazón de un dragón. Cayena es la primera emperatriz. Sus 3 leales guerreros y protectores siempre estuvieron a su lado. En agradecimiento, les dio los títulos de duques y les regaló tierras. Dominant de los tulipanes negros recibió las tierras del oeste. Feldharg de la Rosa de la Cruz de Hierro recibió las tierras del sur. Lubiana, o como se llama ahora Ashlian de la Línea de Plata, recibió las peores tierras del norte. Las bestias que vivían allí estaban infectadas y la población local no era más que prisioneros. Cullen confiaba en su hermana y deseaba que fuera ella quien protegiera su imperio. Lubiana fue allí y comenzó a restaurar el orden. Desterró a los monstruos, impuso impuestos, empezó a entrenar soldados y construyó una gran muralla para evitar daños. Cuando las cosas empezaron a mejorar en el norte, llegó una carta de la capital. Lubiana tiene 29 años y recibe órdenes de acudir a la capital. Cuando llega, Lubiana ve lo mucho que han cambiado las cosas. Todo se ha transformado mucho y la sociedad también ha florecido. A su llegada, Lubiana empieza a oír rumores que la dejan perpleja. Decían que tenía 3 ojos, que era terriblemente musculosa y que podía retorcerse el cuello con una sola mano. Cullen se burló de la situación.
y habló de romperles el cuello a sus agresores. Lubiana pensó que todo era obra suya, pero resulta que la gente crea sus propias historias. Cullen dijo que si Lubiana se quedaba un tiempo en la capital, todo se arreglaría. Todavía había muchos asuntos en los que Culena necesitaba ayuda. Lubiana también tiene que empezar a buscar marido para cumplir sus votos. Un hijo para dárselo a Dios y otro para heredar el título de duque y ser leal al imperio. Lubiana necesita un hombre que pueda ayudarla fácilmente a tener 2 hijos. Necesita un hombre fuerte. A Lubiana se le asignó una mansión cerca del Palacio Imperial. También había una mujer llamada Dama de Honor. Era una empleada doméstica. Llegaron muchas invitaciones, que Lubiana quiso rechazar inmediatamente, pero aún así tuvo que aceptar una. Se trataba de mostrar la amistad entre los 3 duques para reforzar la autoridad de la emperatriz. La Dama de Honor escogió las invitaciones para las fiestas en las que habría gente de los círculos sociales. Lubiana ya se estaba arrepintiendo de haber aceptado, pero la Dama de Honor deseaba que se deshiciera de esos pensamientos. A Lubiana le recordaba a su abuela, así que decidió no oponerse. El banquete al que acudió Lubiana fue organizado por el marqués. Allí se reunieron chicos y chicas, solteros y solteras. Mostraban sus conocimientos y hablaban de diferentes temas. De hecho, era un lugar donde todos podían empezar a salir sin tener que casarse. La Dama de Honor dijo que Lubiana debía elegir un marido bueno y poco ambicioso, como su abuela. Lubiana se sintió transportada a su infancia. Su abuela la llamaba Luby. Decía que un marido guapo e inteligente elegiría a una chica de una familia poderosa de la capital. La abuela la instó a recordar sus palabras. Un marido que no hiciera daño de ninguna manera. Después de todo, Lubiana es el futuro del condado de Luxen y nadie debería socavar la autoridad. Lubiana se impregnó de recuerdos y decidió que este asunto debía terminarse. Muchos buenos murieron durante la guerra civil, pero no hay que perder la esperanza. Todos alrededor miraban a Lubiana con horror. Se pasaban unos a otros diferentes rumores. Llamaban a la chica duquesa sangrienta. Un vaso estalló en sus manos. Ella era la única razón por la que todos estaban a salvo, y solo estaban discutiendo. Un criado corrió hacia ella ofreciéndole ayuda, pero Lubiana se negó. La atención fue en aumento. Lubiana no se dio cuenta de lo que eran esas miradas. Eran las miradas que más odiaba. Lubiana vio a la esposa del marqués de Livadur y se dirigió hacia ella. Le agradeció la invitación y se despidió. Su oponente dijo que sin duda agradecería la presencia de Lubiana en el próximo banquete. Lubiana decidió dar un paseo para no provocar preguntas innecesarias de la Dama de Honor. Pensó que Dios realmente existía si lo tenían tan fácil. Debían cumplir pronto su promesa, pero el matrimonio no es tan fácil. Y no había ninguna posibilidad de escapar de él. De repente Lubiana vio a 2 extraños. Le interesaron. La chica que estaba allí era muy guapa. Llevaba joyas y trajes caros. Cualquiera diría que pertenecía a una familia rica. El chico que estaba allí vestía ropas sencillas. No se podía decir que fuera de alguna familia noble, pero era increíblemente guapo y muy interesante. Lubiana consideraba a este hombre como un ángel. Era el más bello, pero también el de peor humor. Lubiana siguió mirando la foto de la hermosa chica, pidiendo que no la evitaran. El tipo se llamaba Louis Mond. Le arrebató la mano de las manos a la bella dama. Lubiana pensó que desconocía sus modales. Louis Mond miraba a su alrededor, buscando a alguien. Y aquella hermosa muchacha decía que él le pertenecería, que ella lo atraparía. Louis Mond seguía mirando y creo que buscaba a Lubiana. Era perfecto, pero tenía un carácter terrible. Y entonces recordó a su abuela y sus instrucciones sobre un buen marido. La siguiente vez que Lubiana se encontró con este apuesto hombre fue en palacio. Allí no era el mismo que en el jardín. Era educado y tenía muchas chicas a su alrededor. Feldharg se acercó a Lubiana trayendo vino. Vio a Louis Mond y se quedó completamente perplejo.
Lubiana bromeó diciendo que incluso con un solo ojo se daba cuenta de su belleza. Cadric recordó que había perdido un ojo por culpa de Lubiana. Aún se avergonzaba de ello delante de él, sobre todo porque era un posible candidato a marido de los Cullen. Lubiana preguntó por Luimond. Feltarg dijo que era nieto del conde Grayum, así que Luimond es de una familia cercana al tirano. Durante la batalla de medianoche, toda la familia se rindió y se sometió a Cullen. Y todos los que se sometieron fueron perdonados debido a la bondad de la emperatriz. Cadric pensó que esta gente se estaba congraciando para sobrevivir. Entonces el conde Grayum compró hombres apuestos para Cayena y envió muchos regalos. Colin pensó que no había necesidad de vigilar a este conde. Probablemente tenía algún plan. Lubiana pensó en todos los miembros de la familia que había visto y eran diferentes. Tenían el pelo del color del trigo, los ojos marrones y el cuerpo flácido. Luimond tenía el pelo plateado y los ojos negros y un buen cuerpo. Era como si fuera el hijo ilegítimo de un tirano. Luimond Fen Lucas Amel von Grayum. Un nombre así era la marca de la familia real. Lubiana no podía creerlo. Era el último pariente consanguíneo, o más bien el último miembro de la familia real que fue destruida. Luimond era el único descendiente del tirano. Lubiana no entendía cómo había sobrevivido, ya que todos sus parientes, sus hijos recién nacidos, habían sido destruidos. ¿Y cómo es que ahora se encuentra en un banquete organizado por el Palacio Imperial? La identidad de Luimond fue descubierta hace un tiempo, y también hay información de que es de la Casa de los Científicos. La gente se encerraba en esta casa y juraba estudiar durante el resto de su vida. Ahora Lubiana comprendía cómo había sobrevivido. La Casa de los Eruditos era intocable y respetada por todos. Estaba más allá de la política. La gente de la Casa de Eruditos estaba encerrada, y por eso Lubiana no entendía por qué Luimond estaba aquí. Feltarg había enviado informes al norte más de una vez. Resultó que Lubiana no lo leía todo, y por eso no sabía que la Casa de los Eruditos había sido cerrada. De modo que la gente inteligente trabajaría ahora para el gobierno. Cuando todo el pueblo empezó a recuperar sus documentos, fue entonces cuando se descubrió al hijo ilegítimo del tirano. Por orden de la emperatriz, no fue asesinado. Todavía hay algunos pequeños peones que intentan seguir las ideas del tirano. Culena quiere sacarlos a la luz y acabar con todos juntos. Luimond miró a Lubiana durante largo rato, y su mirada era inusual, compasiva. La muchacha no entendía qué le hacía mirarla con cara de desesperación. Un criado llegó y anunció que la emperatriz había llegado. Feltarg y Lubiana fueron a verla. Alguien se encargará de toda la situación con Luimond, así que no hay por qué preocuparse. El trabajo de la emperatriz no implica trucos llamativos ni belleza, y Lubiana necesita volver al norte con su marido cuanto antes. Al salir al jardín se encontró de nuevo con la pareja que la había estado siguiendo. La muchacha volvía a decir que Luimond sería su marido. Lubiana ya se había dado cuenta de que no valía la pena salir a tomar el aire, pero lo que ocurrió la detuvo. La muchacha de pelo azul le estaba diciendo a Luimond que cooperara con su familia. Decía que ya se estaba hablando de matrimonio entre las familias, así que Luimond debía ceder. Lubiana salió de detrás de los arbustos y dijo que debían detener esas acciones porque estaban en los terrenos del jardín del emperador. Lubiana pensó que debía ayudar a Luimond. Estaba en una situación extremadamente mala para él. Aquella chica era Lysana, del marquesado de Odil, y ella informó a Lubiana que estaba pasando tiempo con su amante, así que cortésmente le pidió a Lubiana que se mantuviera al margen. No esperaba otra cosa de una familia que apoyaba firmemente a la familia real de Ainos. En el antiguo reino, el marquesado de Odil tenía su propia historia. Pero tras el derrocamiento del tirano, su rango fue degradado y fueron apartados de los puestos centrales. El poder del marqués era tan fuerte que el tirano no pudo matarlo. Tuvieron que abandonar la capital. Lubiana pensó que Lysana odiaría el reino. Pero Lysana trabajó con el conde Graham para restaurar la familia real de Ainos.
El marqués había desobedecido desde la caída del reino. Cullen prometió restaurar el título y reclamar los territorios que el tirano había tomado, pero no estaban verdaderamente comprometidos. Lysana empezó a hablar de que Lubiana podía ir a contarle su relación, pero Lubiana solo veía agresividad por un lado. Lubiana intentó transmitir que Luimond no estaba de acuerdo con Lysana, pero ella no quiso creerlo, y en un instante Luimond se fue de las manos de Lysana. De lejos parecía frágil, pero de cerca tenía un cuerpo bastante fuerte. Solo se vino abajo por el repentino golpe de Lysana. Lysana pensó que Lubiana quería presumir de que Luimond se había abalanzado sobre ella. Lubiana quería aclarar la situación con calma. Lysana estaba enfadada porque Lubiana actuaba como si ella tuviera el poder aquí. Ella debería haber estado cerca de Luimond, no Lubiana. Lysana decidió marcharse. Lubiana le pidió que le dijera a Feldharg si algo andaba mal. Ella quería echarle toda la culpa a Cadric. Lysana se fue con las palabras de que salvaría a Luimond. Y ahora que se había ido, Lubiana también decidió despedirse. A Luimond le extrañó que se marchara tan fácilmente. Realmente no quería que lo hiciera. La llamó. Lubiana se sorprendió y no entendió. Entonces, cogiendo la mano de la muchacha, Luimond le dice algo inesperado. Le pide a Lubiana que se case con él. La muchacha se sorprende. Pensó que estaba loco. Después del segundo encuentro, Luimond se dio cuenta de que era una tontería pedírselo, pero tenía que escapar de alguna manera. El conde Gresham juró lealtad al tirano y le ofreció a su hija. El resultado fue el hijo ilegítimo del tirano, Luimond. Su madre iba a ser reina, pero fue envenenada. Y Luimond era constantemente amenazado por el primer príncipe. Luimond decidió convertirse en un libertino para no llamar la atención. El príncipe y la primera reina detuvieron los intentos de asesinato, pero la muerte llegó a manos de la nueva emperatriz. Parecía que una vida tan corta había terminado. Luimond fue ejecutado, pero retrocedió en el tiempo. Esta era su oportunidad de no volver a morir a cualquier precio. Aunque jurara lealtad al primer príncipe o se hiciera pasar por mujer, las represalias del círculo duradero no se le escaparían. Así es como Luimond vive actualmente su octava vida. Como último recurso, decidió encerrarse en una casa de eruditos y se propuso estudiar allí el resto de sus días. Pero también este plan acabó fracasando. Cullen se sorprendió de que el conde Graham tuviera un nieto. Luimond se encontraba en una posición extremadamente incómoda frente a la emperatriz. Había sido arrastrado como si fuera un candidato a rehén de Culena, pero sus ojos liberaron el impulso de acabar con él. Pero su octava vida no podía acabar aquí. Necesitaba a alguien que le protegiera y le ayudara a escapar de las garras del conde Graham y la marquesa Odile. La poderosa Lubiana podía ayudarle con eso. Luimond solo pidió estar con él 3 años, y cuando ese tiempo terminara se divorciaría de él. También mencionó el cumplimiento de un juramento de sangre, pero Lubiana reaccionó con agresividad. No entendía cómo él sabía lo del juramento de sangre. No se lo había dicho a nadie. Lubiana volvió a preguntar enfadada cómo lo sabía. Luimond empezó a preocuparse por enfrentarse de nuevo a la muerte. Realmente no quería morir. De repente empezó a llorar. Lubiana no entendía de qué se trataba. Luimond estaba triste por morir así, pero tenía una oportunidad de salvarse. Era ser sincero y decir la verdad. Luimond pensó que si no podía encontrar una respuesta de esta manera, tendría que inventar la suya propia, aunque tuviera que culpar a otros. Dijo que lo había oído de su abuelo, que planeaba una traición. Lubiana no entendía por qué se lo proponía. Luimond necesitaba todo esto para sobrevivir. Quería ser leal a la emperatriz y deseaba evitar un golpe de estado. Lo que realmente necesitaba era un marido. Luimond pensó que había ahuyentado a todos los candidatos. De lo contrario, no se explicaba que estuviera sin marido a esa edad. Luimond prometió revelar todos los secretos del complot de su abuelo, ser fiel y sincero, y prometió no enamorarse nunca de ella.
en su segunda vida. Había leído eso en los libros y siempre había funcionado. Para Ljubljana, sin embargo, no era creíble en absoluto. No tenía ni idea de lo que le estaba diciendo y pensó que le estaba informando de que iba a engañarla. Luimond no lo había dicho en serio y había prometido serle fiel durante el resto de su matrimonio. No quería tener hijos fuera del matrimonio como él. Ljubljana le echó un vistazo. Era perfecto en todos los sentidos. Luimond se sintió muy avergonzado. Pidió a su majestad que no le mirara así. Le temblaba la voz. Ljubljana pensó que era una buena señal que reaccionara a su mirada. Ljubljana aceptó su propuesta. Le dijo a Luimond que fuera a su mansión la tercera noche. Así pondría a prueba su determinación. Luimond no entendía por qué, pero el sentido de los votos es que deben tener 2 hijos en matrimonio. Así que Ljubljana tenía que ver si Luimond podía soportarlo. Porque si Luimond realmente quería casarse con Ljubljana y sobrevivir, debían encontrarse en 3 días. A los 3 días, Ljubljana lo esperó, pero no vino, y a primera vista parecía tan decidido. Al parecer, los niños eran una condición muy extraña. Ljubljana pensó qué debía hacer, olvidarse y dejarlo o ir a buscarlo. Llegó un criado y le dio una noticia importante. Un carruaje negro había salido en secreto de casa de la marquesa Odile, pero luego regresó con el conde Graham. Ljubljana se dio cuenta de que tenía que ir inmediatamente. Ljubljana no sabía dónde encontrar a Luimond. De repente, mientras caminaba cerca de la casa del conde Graham, oyó su voz. Ljubljana se asomó al balcón y en el mar observó un cuadro interesante. Había una gran pelea entre Luimond y su abuelo. Resultó que Lizana solo perseguía a Luimond por instrucciones de su abuelo. A Luimond le dolía mucho que su abuelo estuviera dispuesto a venderle por sus grandes ansias de poder. Lizana solo se alegraba de ello, pero el chico no tenía ningún motivo para estar con ella. Y entonces el abuelo empezó a amenazarle con que si no se sometía iría al encuentro de su madre. Luimonda se sorprendió desagradablemente de que su octava vida pudiera truncarse a manos de su abuelo. En ese momento, Ljubljana irrumpe en la habitación rompiendo el cristal. Todos se sobresaltan ante la aparición de la desconocida. Ha venido a salvar a su marido. Al oír esto, todos se quedan muy sorprendidos. El abuelo de Luimond ordena a los criados que se lleven al niño. No sabía nada del matrimonio y lo consideraba ilegal. El conde Graham pensó que Ljubljana no podría manejar a los guardias por sí sola. Ella solo tenía algunos conocimientos de estrategia, nada más. Ljubljana representa algo majestuoso, solo porque su hermana menor es la emperatriz. Los guardias comenzaron a acercarse a Ljubljana. Ella pensó que no pasaría nada si los golpeaba fácilmente. Ella quiso acercarse a ellos, y Luimond pensó que ella quería dejarlo, y la agarró del brazo. Luimond empezó a justificar que solo agarró la mano de Ljubljana porque estaba sorprendido, y rápidamente empezó a disculparse por el insulto. Estaba desesperado. Ljubljana arrojó su capa sobre Luimond, y reiteró que no se iría porque había venido a salvarlo. Por primera vez en 8 vidas, sintió verdadero calor. Ljubljana vio lo difícil que era para él. Empezaron a llegar sirvientes para llevarse a Luimond, justificando que Luimond estaba a su cuidado. Pero Ljubljana explicó muy bien que cualquiera que quisiera tocar a su prometido sería víctima de los crueles monstruos. Ljubljana estaba a punto de marcharse con Luimond. Cuando empezó a levantarlo, resultó que antes se había torcido la pierna. Pero Ljubljana consiguió hacerse un punto de apoyo para él, y en ese momento se dio cuenta de lo alto que era Luimond. El conde Graham no permitió que Luimond saliera porque tenía que tener permiso para hacerlo. Luimond era mayor de edad y pensaba que tenía derecho. Ljubljana intercedió y dijo que el niño era ahora propiedad de la emperatriz y que Ljubljana se lo llevaba. El conde Graham pensó que esto era una tontería y quiso acercarse a Ljubljana. Pero a través de la ventana rota entraron muchas flechas en la habitación. Los hombres de Ljubljana esperaban fuera. Ljubljana se acercó y recalcó que Luimond era ahora su marido,
que se olvidara de las tonterías. En el carruaje, Luimond preguntó si todo iría bien. Después de todo, por ley, los nobles tienen derecho a la propiedad y a la herencia. La emperatriz podría ser castigada por infringir la ley. Luimond pensó que sería más fácil para Lubiana abandonarle, pero Lubiana le aseguró que lo solucionaría y que todo iría bien. Así que no había por qué preocuparse. Luimond empezó a tener hipo. Lubiana se ofreció a ayudarle, pero Lubiana no entendía lo que quería hacer. Lubiana hizo algo que asustó a Luimond. Como consecuencia, el hipo desapareció. A uno de los subordinados de Lubiana se lo comió un monstruo por culpa del hipo, porque a ella no le gusta mucho ese sonido. Luimond miró a Lubiana y pensó en lo que había hecho. Aún no están casados, y ella vino a salvarlo y lo llamó marido. Luimond decidió que haría todo lo posible para que Lubiana no se arrepintiera de su decisión, y hoy cumpliría los términos de su matrimonio. La dama de honor esperaba a Lubiana y Luimond en la puerta. Ordenó que le prepararan un baño caliente. La dama de honor se sorprendió al ver a un invitado masculino en la casa. Mientras se bañaba, Luimond pensó en cómo había podido llegar hasta aquí y que ahora su vida sería normal aquí, aunque Luimond sigue preocupado. Originalmente, Luimond quería aparecer delante de Lubiana como una persona de la casa de los científicos que sabe sobre el futuro. Hoy era el día en que finalmente tomaría su decisión. Lubiana pensó en cómo reaccionaría Cullen ante toda esta situación. Después de todo, esta situación pronto se daría a conocer y cómo explicar todo. Porque Luimond no es un hombre corriente, sino la carne y la sangre de un tirano. Luimond vino. Lubiana no tenía ni idea de por qué. Vino a cumplir sus condiciones. Pero Lubiana pensó que primero debían descansar y el resto vendría después. Pero Luimond insistió. Lubiana lo vio sonrojarse hasta la punta de las orejas y aún así insistió. Al parecer tenía mucho valor. Luimond pidió que le llamaran Luis ahora. Si no se casaba con ella ahora, podría olvidarse de la vida. Luis tampoco quería que Lubiana se arrepintiera de su decisión. Lubiana pensó en decírselo a su hermana mañana, pero Luimond insistió en cumplir su acuerdo. Los reflejos de Lubiana se pusieron en marcha por lo repentino. Ella pensaba que Luimond era más débil, pero se siente lo suficientemente fuerte y tiene una musculatura densa. Luimond pidió ser liberado. Lubiana accedió a hacerlo si se iba a su habitación, pero él se negó, así que ella se negó a soltarlo. En ese momento vio la misma mirada que entonces en el banquete. Estaba ansiosa por saber qué significaba. Luis, dirigiéndose a Lubiana, le pidió que le dejara marchar. Lubiana se dio cuenta de que Luimond estaba acostumbrado a decir tales palabras. Se quedó estupefacto. Luis se atrevió a dar el primer paso y pasaron la noche juntos. Por la mañana le pidió dormir juntos un poco más. Lubiana pensó que no era más que un delirio. Por primera vez no se despertó sola, sino acompañada. Luis se despertó y fue a darse un baño. Encontró los aceites adecuados. Todo estaba preparado a la perfección. Era todo para que Lubiana aliviara su fatiga. Agua a la temperatura adecuada, pétalos secos, aceites esenciales. Todo lo que hacía Luis era perfecto. ¿Cómo era posible que supiera todo esto? Lubiana estaba disfrutando y en cierto modo era exasperante. La dama de honor entró y le dijo que se diera prisa en comer, porque había un mensaje del Palacio Imperial para que fuera allí cuanto antes. Luis quiso preguntar algo ya, pero Lubiana se tapó rápidamente la boca con la comida. Pensó que si la habían convocado Cullen, lo sabía todo. Luimond estaba preocupado por Lubiana, pero ella le aseguró que volvería lo antes posible y que todo iría bien. El ambiente en el palacio era aterrador. Cullena se dio cuenta de que Lubiana tenía muchas noticias para ella y le pidió que fuera sincera. Callena pidió a los sirvientes que las dejaran solas. Cuando se quedaron las dos solas, escuchó a Lubiana. Callena lo sabía todo, pero aún así preguntó por el incidente que había ocurrido.
Lubiana se lo contó todo, y entonces Kalena hizo algo sorprendente. Le dio permiso para casarse con Luimond. Lubiana se sorprendió por el consentimiento tan fácil y rápido de Kalena. Después de todo, la emperatriz quería utilizar al hijo ilegítimo del tirano para hacer salir a los traidores. Pero resultó que Kulen y los demás duques no asistirían a la boda. Usando la boda de Lubiana y Luimond, Kulen destruirá a todos, y le pidió a su hermana que no se ofendiera. Después de la ceremonia de la boda, habrá rumores de que Lubiana está encantada con el hijo ilegítimo del tirano y se peleó con la emperatriz. Y cuando el matrimonio expirara, Luimond sería acusado de traición y ejecutado. Lubiana estaba preocupada por Luimond. Kulen pensó que solo se debía a su debilidad por los hombres guapos. Incluso se burló un poco de Lubiana. Después de todo, Lubiana había elegido a Luimond con solo mirarle a la cara. Después de una pequeña charla con Cayena, Lubiana estaba a punto de marcharse. Pero Cayena insistió en que Lubiana se quedara a desayunar. Hacía tiempo que Feldharg esperaba la recepción. Había llegado antes que Lubiana. Cuando fue admitido su aspecto, gritaba algo muy importante. Feldharg estaba enojado porque Kulen había dado su bendición para la boda de Lubiana y Luimond. Él estaba en contra. Kulena había hablado de utilizar a los que no eran nada para sus propios asuntos. Feldharg estaba muy ofendido. Después de todo, durante años había estado buscando a sus parientes lejanos para que renunciaran al título. Al hacerlo, él podría conquistar a la duquesa de Aeshlian. Feldharg quiso saber por qué Kulena le había impedido obtener a Lubiana. Era porque Kulen había confundido a Feldharg con un traidor el día que se rindió. Además, los Cullen habían desarrollado sentimientos no deseados por Feldharg. Si se casa con Lubiana, le será fiel por el resto de su vida. Kulena recordó el golpe en su hombro. Debido a eso, Lubiana ya no podía coger un arco y se dirigió al peligroso campo de batalla con una espada. Esa herida destrozó mucho el cuerpo de Lubiana. Kulen se enfadó de que Feldharg quisiera casarse con Lubiana después de algo así, pero Feldharg afirmó que fue un duelo justo y no pagó por perder un ojo. Si Feldharg no se defendía, moría. Fue en defensa propia, por eso Kulen no puede bendecir la unión de Lubiana y Feldharg. Pero Luimond solo usó a Lubiana para salvar su propia vida. Feldharg no entendía cómo Luimond merecía una alianza con Lubiana, y el propio Feldharg no era digno de ella. Kulen sacó un chal. Era el chal que Lubiana le había regalado por su 15º cumpleaños, pero a Kulena a menudo le gustaba sacarlo y ponérselo. A las dos hermanas les gustaba, y Cayena tenía muchas ganas de llevárselo. Al final, Lubiana le regaló el chal a Cayena sin ponérselo nunca. Kulena insinuó que Luimond era como un chal, y Feldharg entendió bien la indirecta. Kulena pensó que a Lubiana no le servía Lui. Así que si Kulena lo ordenaba, Lubiana mataría a Luimond. Kulena nunca le dio a Feldharg la oportunidad de confesar sus sentimientos por Lubiana. La emperatriz solo se divertía observando desde lejos, y Feldharg no creía que esta vez, cuando él quería confesar, Kulena se quedaría de brazos cruzados. Feldharg no entendía por qué Kulena había sido tan minuciosa antes, y ahora lo dejaba pasar. Kulena tenía sus propias razones, que no quería revelar. Cuando Lubiana regresó, Luimond se había ido. Nadie sabía dónde estaba. La dama de honor dijo que un colega de Louis había entrado y luego se había ido. Esta colega era Peony Lauren. Había recibido recientemente el título de baronesa. Lubiana preguntó si toda la finca había sido revisada, pero solo una parte del ala oeste no había sido revisada. Como era de esperar, Luis estaba en la biblioteca. Lubiana ordenó que la biblioteca estuviera repleta de libros científicos, ya que eso era lo que Luimond estaba estudiando. La dama de honor preguntó si la boda estaba aprobada. Por supuesto, la respuesta fue afirmativa, y la dama de honor estaba muy contenta por ello. Lubiana pidió a todos que se marcharan, pues Luis dormía demasiado profundamente para ser despertado. Lubiana, su esposa favorita,
Llegó a casa del trabajo y Luis seguía dormido. Lubiana haría cualquier cosa para que este amor despreocupado durara más de 3 años. Lubiana se enfadó mucho al pensar que Luimond abandonaba la finca. Lubiana miraba a Luis dormido y no entendía a qué venía todo aquello. Al fin y al cabo, él no era diferente, salvo por ser guapo. Pero Lubiana seguía preocupada por él. Lo único que preocupaba a Lubiana era el colega de Pioni. En la información que tenía no había datos sobre mujeres debido al control. Ahora Lubiana entendía por qué Luis insistía en el contrato matrimonial. Después de 3 años quiere dejar a Lubiana y huir con Pioni. Pero quizá no sea lo que Lubiana piensa. Después de irse al palacio de la emperatriz, Luimond se quedó sentado mucho tiempo pensando en lo que había pasado. Lubiana no había dicho ni una palabra. Luimond se preguntaba si todo iría bien. Mientras pensaba, entró la dama de honor. Anunció que la señorita Pioni Lauren estaba aquí. Luimond se dio cuenta de que sería ella quien le ayudaría a Thor a encontrar las respuestas a todas sus preguntas. Pioni Lauren era la mejor alumna de la Casa de los Eruditos. Pioni era conservadora real, es decir, jefa del departamento de historia. Luimond se alegró de que Pioni hubiera venido. Se preguntó cómo sabía Pioni que Luis estaba en la finca. Había muchos rumores de que Lubiana había quedado cautivada por la belleza de Luis y lo había robado de las manos del conde Grayum. Luimond aseguró a Pioni que Lubiana se había enterado de su situación y simplemente había cedido. Luis informó de que no iría a trabajar durante una semana. Pioni le informó de que le había pedido una excedencia. Tras oír todo esto, Pioni estuvo a punto de marcharse, pero por último, le transmitió las palabras del profesor, que decía que no fuera demasiado lejos por una respuesta. Eran las palabras adecuadas para Luis en aquel momento. Luimond fue a la biblioteca. Había leído muchas novelas diferentes para sobrevivir en su vida. Luimond creía que allí estaba la pista. Después de una noche con la protagonista, los príncipes se enamoraban. Luimond quería encontrar una excepción en la que la protagonista se enamorara del príncipe. De lo contrario, no había ninguna posibilidad de que sobreviviera. Luimond empezó a pensar que disfrutaba de su tiempo con Lubiana, pero todo decía que Luimond había sido abandonado tras la primera noche. Pensándolo bien, quizá Luimond tenía prisa, pero cuando Lubiana llevó a Luimond a la casa, dijo que solo era un invitado. Luimond quería respuestas concretas. Parecía ser el único con sentimientos. Luimond tenía muchas ganas de saber quién era para Lubiana. Al despertar, Luimond se sorprendió al ver a Lubiana por allí. Luimond estaba profundamente dormido y ella decidió no despertarlo. Cubrió a Louis con su capa. A él le pareció muy dulce el gesto. Lubiana entregó a Luimond el contrato de matrimonio. Luimond se sorprendió. Lubiana le informó de que había recibido la bendición para casarse en la corte del imitador. El contrato contenía toda la información sobre su matrimonio. Tras el divorcio, Luis sería considerado parte del ducado y recibiría una pensión y alimentos. A cambio, sería fiel durante los 3 años de matrimonio y no esperaría derechos paternos sobre los hijos. El contrato está pensado para que Luimond pueda marcharse y no tenga que cubrirse de amor por su familia política. Luimond firmó todo sin pensárselo 2 veces. Luimond se dio cuenta de que Lubiana era responsable de lo que dijera hasta el final. Ahora era su mujer y él su marido. Los dos habían asumido esta carga, y la preocupación por algo simplemente se desvanecía. De repente, Luimond empezó a sentirse mareado y aturdido, y se cayó al suelo. Lubiana estaba muy sorprendida y asustada por esto, y en ese momento Lubiana le llamó Louis por primera vez. Entró el médico. Después de examinar a Luimond, dijo que Louis estaba muy débil por exceso de trabajo y fatiga. Luimond había sufrido mucho cuando vivía con el conde Graham, y al llegar a la finca de Lubiana estaba muy preocupado y exaltado. Luimond empezó a desvariar y a suplicar ayuda. No quería morir,
pero si a Luis le daban descanso y lo cuidaban adecuadamente, se pondría bien. Lubiana prometió proteger a Luis para que no muriera. Lubiana esperó a que Luimond se despertara y se durmió a su lado. No entendía por qué Lubiana trabajaba tanto para él. Haciendo tanto, nadie había hecho tanto por Luimond en toda su vida. Lubiana sabía que Luimond la estaba observando. Lubiana notó que Luimond era fácil de atrapar porque era muy ruidoso. Así que le sugirió a Luimond que aprendiera a hacerse el dormido. Luimond se sorprendió mucho cuando Lubiana le llamó Louis. Lubiana le explicó que, como se iban a casar pronto, los nombres más cortos eran más cómodos. Y dijo que Luimond podía llamarla Luby. Pero Luimond quería llamar a Lubiana Vía. Para todos es Luby, pero para él es Vía, aunque Lubiana acabe volándole la cabeza. Para ser sincero, a Lubiana no le gustaba mucho el apodo de Lubiana. Vía, en cambio, sonaba muy bien. Hacía 3 días que Luimond estaba enfermo. El médico le había prescrito reposo. Los rumores se extendían cada vez más rápido. Incluso corrió el rumor de que Lubiana se había enamorado del hijo ilegítimo del tirano y había pasado 3 días y 3 noches en la cama con él. De hecho, Lubiana ya estaba despierta desde el 3er día debido a las tonalidades del trabajo que Cullen le había encomendado. Lubiana pensó que no debía hacer demasiado y decidió escribir una carta a Cullen, pero como de costumbre, no quiso leerla. El conde Graham pensó que la relación entre Lubiana y Cullen se había roto y vino a manifestarse en contra del matrimonio. Más tarde se supo que Culena había enviado al conde un documento autorizando el matrimonio. Al final, a pesar de las muchas habladurías, tuvo lugar el llamado encuentro sangriento entre Luimond y el conde Graham en el palacio de la emperatriz. El conde Graham enfatizó su oposición al matrimonio. Lubiana estaba muy cansada de ello, pero dijo que no entregaría a Luis. Le agradeció su buena educación. Lubiana decidió dar al conde una recompensa. Lubiana regaló al conde una mina de diamantes en el oeste y una cueva de sal en el sur. El conde Graham se sorprendió, pues aporta muchos beneficios al imperio. Cuando la emperatriz se deshaga de los traidores, todas las propiedades serán devueltas al Estado, así que todo estaba bajo control. Luimond le dijo a Lubiana que era demasiado para regalarlo, pero no se dio cuenta de que todo era parte del plan. Luis se dio cuenta de que la propiedad se utilizaría para los rebeldes, pero eso era exactamente lo que Lubiana necesitaba. Lubiana había pasado por tantas penurias y Cullen solo le dio las minas de cristal. Todo porque esos lugares serían utilizados para la rebelión. Luimond se sintió abochornado y avergonzado. Comenzó a disculparse, pero Lubiana le dijo que no debía hacerlo porque todo tiene una agenda oculta. Lubiana dijo que Luis ya no era el subordinado del conde Graham y que debía alegrarse por ello. La prioridad del conde ahora era el dinero. En un instante, se alegró y decidió abandonar Luimond. Graham empezó inmediatamente a hablar de amistad y le pidió que olvidara el incidente. El conde pensó que si lo conseguía, sería considerado el abuelo del rey y lo deseaba con todas sus fuerzas. Como era de esperar, Graham solo era la cola, no el cuerpo. Deseaban recuperar el antiguo reino y hacer rey a Luimond. Pero Louis no tenía nada que ver con eso, aparte de los lazos de sangre. Y la codicia de esta gente por una pequeña recompensa vendió inmediatamente a Louis. Si Luimond fuera realmente considerado para un rey, no lo tratarían tan cruelmente y le serían leales. Pero lo único que obtuvo Luimond fue solo una vida dura. El conde pidió a Lubiana que le diera la oportunidad de hablar en privado con Luimond. Lubiana empezó a preocuparse, pero Luis le aseguró que todo iría bien. También tiene algo que decirle al conde Graham. Para Luimond, ahora no es más que un conde. Luimond le informa de que ya no pertenece a los Graham y le pide al conde que se olvide de él, que no venga a Asvillan y que no visite a Luimond.
Lubiana escuchó un poco y estaba segura de que su marido hacía lo que debía. A continuación, Lubiana se encontró con Cadric. Estaba enfadado. Por la cara de Lubiana se dio cuenta de que todo había ido bien. Feltarg se enteró de la recompensa que había dado Lubiana y se enfureció. Lubiana no entendía cuál era el problema, pero el problema era que Lubiana se iba a casar. Este problema estaba destrozando el corazón de Feltarg. Estaría bien que los problemas se resolvieran de forma sencilla. Feltarg comenzó a decir que Lubiana no se dio cuenta de lo obvio de su parte sin palabras ni indirectas. E incluso ahora había traído algo enrollado de un lugar inusual. Lubiana no tenía ni idea de lo que Feltarg estaba hablando. Lubiana pensó que se refería a Cullen. La construcción del platino de agua estaba en marcha. Cadric quería hacerse cargo de la construcción, pero Culena ignoró y rechazó tal oferta. Cadric está al tanto de todos los asuntos del reino y tiene el mayor poder de los 3 ducados del imperio. Sería más favorable para Culena casarse con él y ganar más poder. Feltarg pensó que Lubiana comprendía sus intenciones para con ella, pero Lubiana lo malinterpretó y le dijo que debía hablar con Culena. En el peor momento posible para Feltarg, apareció Luimond, el enemigo más odiado de Cadric. Luimond debe proteger a su esposa. La conversación con el conde Graham terminó bastante rápido. Luimond estaba furioso por las intenciones de Feltarg. Luimond enfatizó que sabía que esto podía suceder, por lo que le pidió a su esposa que se mantuviera alejada de Feltarg. Feltarg se sorprendió mucho cuando Luimond llamó a Lubiana Bia de forma cariñosa. Eso le enfadó. Lubiana decidió que tenía que parar porque podía ser irreparable. Luimond abrazó a Lubiana. Ambos lo necesitaban y lo disfrutaban. Pero Feltarg había decidido atacarla llamando a Luimond cachorro patético. Lubiana no lo toleraría y le dijo a Feltarg que conociera su lugar. Después de todo, Luimond es su futuro marido y Feltarg debe mostrar respeto. La noticia del matrimonio de Feltarg realmente molestó a Feltarg. No entendía cómo Lubiana podía hablar de esas cosas delante de él. Luimond se dio cuenta de que era mejor que se marcharan ya. Luimond levantó a Lubiana e inmediatamente quiso alejarla de ese desagradable Feltarg. Pero los reflejos de Lubiana volvieron a hacer acto de presencia y agarró a Luis por el cuello, que no podía respirar. Por suerte, Bia recuperó el sentido a tiempo y soltó a Luis. Parecía un gesto un poco torpe que Lubiana se alejara así. Luimond era como un perro celoso para ella. Luimond se llevaba a Lubiana. Ella le gritó por última vez a Feltarg que lo esperaba para la boda, pero por supuesto, él no vendría. Sin embargo, Lubiana dijo que el regalo era obligatorio. Unas semanas más tarde, Feltarg recibió una carta en la que se le comunicaba que la construcción de la presa pasaba a manos de Feltarg. Él también la pagaría y, en agradecimiento, el camino llevaría su nombre. Feltarg se dio cuenta de que todo era obra de Lubiana. Lubiana informó a Luimond de que los preparativos para la boda habían comenzado. La fecha se decidirá en el Palacio Imperial. De los preparativos se encargará la doncella principal, así que Lubiana no tiene de qué preocuparse. Lubiana recordó a Luimond a un profesor de la Casa de los Eruditos. Luego, Lubiana dejó que Luimond firmara los papeles. Sabía que no debía firmar nada sin leerlo. Eran papeles para abrir una cuenta a Luimond. La dama de honor llevó a Luimond a su habitación. Pensó que con el dinero podría cumplir todos sus planes. Luimond quería deshacerse de Feltarg, pero era de Lubiana de quien tenía que preocuparse, no de Feltarg. Luis quería volver a comprar la mina de diamantes y dedicar todos los rubíes a Bia. La boda se fijó para 3 semanas después. La dama de honor estaba conmocionada. Es muy poco tiempo. Lubiana estaba convencida de que sería más fácil llamar a un cura, pero la dama de honor argumentó que el honor de la duquesa dependía de ello. Luimond estaba tan sorprendido como la dama de honor.
La dama de honor se alegró de que alguien se preocupara. Louis-Mont empezó a decir que las flores principales deberían ser lirios. Él sabe dónde comprarlos. Y Louis-Mont también pidió que no se exhibieran los emblemas de la familia Graham. La dama de honor estaba hipnotizada por el tal Louis. Ljubljana se alegró mucho de que la relación entre Louis-Mont y la dama de honor fuera muy buena. Al final, Louis-Mont se encargó de todos los preparativos. Louis había visto muchas bodas en sus 8 vidas, pero esta era la primera con el hombre al que amaba. Ljubljana envió invitaciones a todos los nobles. Incluso envenenó una invitación para Feltarg y Domingue. Ljubljana recibió noticias del norte. Se decía que habían aumentado los ataques y se pedía a Ljubljana que regresara. Ljubljana fue a un bar local para comprobar la situación y conocer a un hombre. Allí se hacían apuestas sobre quién llevaría el vestido de novia en la boda de la duquesa. Todos pensaban que sería Louis-Mont. Cuando pidieron a Ljubljana que hiciera una apuesta, apareció el hombre que había estado esperando. Ljubljana se enfureció ante tan exasperantes payasadas. Ljubljana arrastró al tipo fuera y empezó a hacerle preguntas sobre su ropa. Ljubljana habló de que cubrirse la cara no era suficiente. Ljubljana dijo que tenían que apartarse y hablar en un lugar más tranquilo, pero estaba claro que no se lo iban a permitir. Esta gente del bar vio la evidente riqueza de Ljubljana y lo Dante. Estos alcohólicos se ofrecían a darles tranquilamente todas las joyas. Lou Dante quería defenderse al máximo, pero Ljubljana no lo permitiría. Ella no quería sangre. Ljubljana se iba a casar pronto y no necesitaba tantos problemas. Esos hombres querían llevarse el tesoro ellos mismos. Lou Dante se las había arreglado sin sangre. Ljubljana no quería presenciar este espectáculo, así que admiró el cielo nocturno. Duque dominante. Lou Dante es el más joven de los duques que sostienen el imperio. Era el duque más fuerte del imperio. Lou Dante era guapo, pero la cáscara es hermosa. Pero por dentro solo ansiaba sangre. Pero Lou Dante no vino aquí para ver quién llevaría el vestido de novia, Ljubljana o Louis-Mont. Él no estará en la boda, pero ha preparado un regalo. Ese regalo era información valiosa que ayudaría en la boda. Mientras Lou Dante se acercaba, Ljubljana tuvo esa sensación de nuevo, como si la hoja de una espada estuviera en su garganta. En cuanto Lou Dante o Feltarg se acercaban, Ljubljana tenía esa sensación que le producía escalofríos. Viendo el nerviosismo de Ljubljana, Lou Dante lo disfrutó. Un buen caballero se acercaba y si algo iba mal, lo clavaría. Lou Dante informó que los rebeldes estaban decididos a casarse. Ljubljana quería saber si Lou Dante estaba seguro. Querían interrumpir la boda y llevarse a Louis-Mont. Lou Dante afirmó que había más de 1 o 2 grupos de rebeldes. No entendía por qué reconstruirían algo que hacía tiempo que había sido destruido. El imperio es un país nuevo y probablemente sea normal que la gente se aferre a lo antiguo y quiera recuperarlo. Ljubljana pensó que en esta situación no era del todo correcto fingir que Cayena y ella tenían una mala relación por culpa de un hombre, o aún valía la pena ponerse en peligro para desenmascarar a los traidores. El rostro de Ljubljana estaba completamente serio. Lou Dante empezó a bromear diciendo que ojalá su marido fuera el hijo ilegítimo de un tirano. Pero entonces se dio cuenta de que Ljubljana solo hablaba en serio cuando pensaba en Colin. Lou Dante hacía creer que él era lo más parecido a un Cullen, pero no podía estar más cerca de su propia hermana. Lou Dante pensaba que Ljubljana sería la última en casarse, y él el primero. Y no solo casarse con ella, sino con la emperatriz. No lo ocultaba. Ljubljana se preguntaba por qué Lou Dante y no Cadric. A Lou Dante le hacían mucha gracia esas palabras. Ljubljana se preguntó qué otras condiciones pondría Lou Dante al regalo de bodas. Lou Dante dijo que podría proteger a Louis-Mont. A Ljubljana le hizo gracia oír eso, ya que ella misma podía protegerle. Pero Lou Dante insistió. Después de todo, Ljubljana no está siempre con Louis-Mont. Fue una buena continuación.
Dante era el jefe del servicio de inteligencia y tenía su propia guardia. Pero para Lubiana era importante tener un lugar al lado de su majestad y rechazó la oferta de Dante. Lubiana pensó que si había alguien sospechoso, podría ocuparse de él sin que los Cullen lo supieran. Dante se ofendió, diciendo que le había contado todo para nada. Lubiana preguntó si Cullen lo sabía, pero Dante no quiso decirlo. Después de que Lubiana llegara a la capital, hubo una ocasión en la que Lubiana se encontró con Dante en un baile. Este le preguntó por qué Lubiana estaba tan inquieta últimamente. Lubiana estaba buscando a su marido en ese momento y dijo que si una persona normal entraba en la red de información de Dante, que se lo hiciera saber. Pero Dante no quería hacer eso por nada. Eso sí, Lubiana podía ayudar con el matrimonio de Cullen. Lubiana se dio cuenta de que no funcionaría con él. Dante dijo que si Lubiana no encontraba marido, podía recurrir a él. Lubiana no entendió la indirecta, pero Dante sería su marido si se convertía en emperatriz. Dante creía con gran fe que debía tener lo mejor. Después de todo, él era el mejor, y su esposa debía estar a la altura. Le pidió a Lubiana en su audiencia con Culena que lo elogiara tanto como fuera posible y que dijera muchas cosas desagradables sobre Feldhark. Lubiana se dio cuenta ya entonces de que Dante no era lo que ella necesitaba. Cuando Lubiana volvió por la mañana, la dama de honor se fijó en ella, pero Lubiana dijo que se había levantado temprano y había ido a dar un paseo. Para cambiar de tema, Lubiana se acordó de la prueba del vestido de novia de hoy. No se haría sin ella, tenía que asistir. Lubiana se preguntó si se pondría el vestido. Los criados, que se encontraban cerca al instante, empezaron a murmurar sobre quién había hecho qué apuestas. La dama de honor se enfadó mucho ante tales acciones de los criados. La dama de honor se preguntó si los rumores que corrían por la calle eran la razón por la que Lubiana tenía tales pensamientos. Su conversación fue interrumpida por Luimond, que se había despertado. Le preguntó a su vía cómo había dormido. Luimond parecía tener mucho sueño, tal vez porque Lubiana estaba despierta a su lado. Ella tenía que encontrarse con Dante, por eso durmieron separados esa noche. Pero en vez de dormir, Lubiana aprendió información importante de Dante. En la mesa, Luimond preguntó por los asuntos de Lubiana. Se dio cuenta de que parecía tensa y pensativa. Luimond insistió en que si Lubiana volvía tarde, debía dormir un poco. Dijo que él tenía el sueño profundo y que si alguien venía y se acostaba a su lado, no se daría cuenta. Luimond se lo dijo a Lubiana por si acaso. La dama de honor vino y llevó a Lubiana a la prueba del vestido. Lubiana ordenó a la dama de honor que fuera a ayudar a Luimond. La dama de honor pensó que Lubiana ya no necesitaba su ayuda, pero Lubiana no quería que nadie viera los vestidos antes de la boda. Lubiana pensó que no había nadie en la habitación, pero entonces vio a algunas personas. Resultó que eran diseñadores. Lubiana sugirió que empezaran a probarse vestidos, y todos se dieron cuenta de que Lubiana no era fea como muchos dicen y difunden rumores sobre ella. Fuera estaba lloviendo. Lubiana comentó que hacía buen tiempo. La diseñadora se sorprendió por ello. Lubiana no creía que a los sastres les gustara la lluvia, porque la ropa se moja con ella. Lubiana recibió un álbum con diferentes diseños. Había diseños clásicos elegantes, divertidos y atrevidos. Pero para Lubiana eran todos iguales. Pero todos estos diseños eran preciosos. Lubiana no quería que el diseñador la malinterpretara. Entre todos ellos, Lubiana quería un vestido bonito e inusual, que no le pareciera extraño y que le quedara bien. Lubiana preguntó al diseñador qué vestido tendría una falda más acampanada, y le mostraron ese precioso vestido. Pero Lubiana quería inflar aún más la falda y expuso sus deseos al respecto. El diseñador le dio una opción sobre cómo hacerlo. A Lubiana le gustó. A continuación, Lubiana pidió que se hicieran otras cosas en el vestido y recalcó que todo debía mantenerse en secreto también para la dama de honor.
La dama de honor acudió a Luimond para que le ayudara, pero no necesitaba ninguna ayuda. Luimond había vivido 8 vidas y sabía exactamente qué ponerse y cómo ponérselo. Se sentía plenamente identificado con él. Luimond se preguntó qué le pasaba a Vía, por qué dama de honor no la ayudaba. Pero doncella de honor le explicó que Ama dijo que podía arreglársela sola. Era obvio que la doncella estaba muy preocupada por Lubiana. Un médico vino a ver a Luimond. Después de examinar a Luimond, el médico dijo que estaba completamente sano. Por último, el médico le dio algunos medicamentos para su salud masculina. Después de que el médico se enterara de que Luimond sería el marido de Lubiana, no sería bueno que sufriera un colapso por impotencia, pero Luimond no lo necesitaba en absoluto y se lo dio a los criados. Ellos se alegraron mucho. Luimond empezó a pensar en los hijos. Quería que la primogénita fuera una niña, tan hermosa como Lubiana, su madre, pelirroja y con unos ojos preciosos. Luimond no quería separarse de sus hijos. Luimond estaría al lado de su hija todo el tiempo y nunca la soltaría de sus brazos. Los aristócratas suelen tener a sus hijos criados por niñeras, pero Luimond quería cuidar de los niños él mismo. Luimond por fin tendría una familia normal, no una que intimidara y faltara al respeto como antes. Ahora Louis seguía el libro. Después de todo, tenía todas las respuestas. Luimond pensaba que si se portaba bien, Lubiana le querría y rompería el contrato matrimonial. Luimond no podía esperar a Lubiana. La echaba mucho de menos. Luimond deseaba que esta noche pasaran la noche juntos y no que Lubiana se quedara de nuevo en el estudio. Luimond tenía mucho frío sin ella. Se sentía vacío sin ella. Toda mujer que se casa debe ocuparse de las demás. Por eso Lubiana vino al Palacio Imperial. Después de todo, allí es donde trabaja Peony Lauren, y Lubiana quería hablar con ella. Pero tuvo que esperar un rato. Mientras Lubiana esperaba a Peony, ella habló con el hombre que la trajo también uno de los empleados. Él era positivo sobre la destrucción de la casa de los científicos. Había mucho trabajo por hacer y mucho personal listo. El hombre preguntó entonces cómo le iba al marido de Lubiana. No había oído rumores de que estuviera muerto, así que supuso que se encontraba bien. Después de todo, sería muy poco saludable que el jefe de contabilidad muriera. El hombre tuvo que marcharse y dijo que traería a Peony en cuanto pudiera. Lubiana esperó y pasó mucho tiempo. Lubiana ya estaba pensando en cancelar la reunión, pero en el último momento apareció Peony Lauren. La chica se hacía llamar Peony Lauren y dijo que era la secretaria de la Oficina de Asuntos Internos. A Lubiana eso le gustó mucho y pensó que Peony tenía muy buen carácter. Lubiana seguía pensando que Luimond quería a Peony. Peonía, por su parte, miraba a Lubiana con cara de satisfacción. Lubiana no entendía aquella mirada. Pensó que probablemente se debía a la excitación. Lubiana le pidió que le dijera qué estaba haciendo Peony ahora. Peonía estaba preparando un proyecto para reparar la carretera de la capital al oeste. Además, Peony estaba preocupado por el mantenimiento de las vías fluviales. Lubiana se sorprendió. Peony era inteligente. Tenía ambición. Lubiana haría bien en llevarse un cuadro así al norte, pero sospechaba que Peony lo vería como un exilio. A Peony le encantaba hablar de vías fluviales. Resultó que no era solo para aumentar la producción, sino también para elevar a la emperatriz. Ahora estaba claro por qué Cullen impulsaba tanto este proyecto. Peony se preguntó por qué Lubiana había acudido a ella. Lubiana, después de todo, solo quería ver a la amante potencial de su marido. Pero Peony pensó que Lubiana quería utilizarla para algún propósito mayor. Peony estaba encantada, aunque Lubiana aún no entendía lo que decía. Peony sabía que si trabajaba duro se fijaría en ella, pero los demás trabajadores querían degradarla y abandonar Oriente porque lo odiaban. Peony estudiaba historia y estaba muy contenta de que este fuera su nuevo capítulo y de que pudiera observarlo fácilmente e incluso participar en él.
Lubiana sabía que en la casa del erudito solo se leían libros y no sería difícil para Peony. Pero la fuerza física también era importante para ella, y en la casa del erudito hacían ejercicio. Ahora Lubiana entendía de dónde sacaba Luimond su cuerpo. Lubiana miró a Peonía y no vio tristeza en ella porque Luimond se casara. Pero Lubiana se prometió a sí misma que les daría la oportunidad de estar juntos dentro de 3 años. Y si esta chica trabajaba así, sería ascendida rápidamente. Y ella y Luimond tendrían que huir rápidamente para que no mataran a Luis. Lubiana se preguntó si Peony podría cambiar ambición por amor. Lubiana no podía hacerlo. No podía sacrificar nada por no tener a Luimond. Lubiana perdió. Lubiana volvió a casa y preguntó por Luimond. Le informaron de que Luimond no había salido de su habitación desde la visita del médico. Lubiana decidió no visitarle y dejarle descansar. Al parecer estaba cansado por los preparativos de la boda. Pero una valiente sirvienta le dijo a Lubiana que probablemente debería ir a ver cómo estaba su futuro marido. Lubiana se sorprendió y no sabía si debía ir a la habitación de Luimond. Lubiana se enfadó porque sabían lo que debía hacer mejor que ella. Lubiana sentía que solo le estorbaría. La sirvienta continuó y dijo que Lubiana nunca interferiría. Aquella noche en que Lubiana no vino, Luimond la esperó hasta la mañana y el criado le llevó velas hasta el amanecer. Ahora Lubiana comprendía por qué Luimond tenía tanto sueño. La muchacha se echó a llorar y sintió pena por su amo. La otra criada temió que Lubiana se enfadara y fue a llamar a la criada mayor. Pero Lubiana no se iba a enfadar en absoluto. A Lubiana no le dolieron las lágrimas, pero tampoco se enfadó. Quería una respuesta a la pregunta, y entonces la criada podría seguir llorando tranquilamente. Al fin y al cabo, la dama de honor no tardaría en llegar y tenía que perderla de vista. Lubiana se preguntó qué había pasado para que la criada llorara. Resulta que la criada sentía lástima por Luimond. Hace mucho por la duquesa y por la casa en general. Y las criadas querían que Lubiana fuera más cariñosa con él. Luimond pregunta todos los días cuánto alcohol ha bebido Lubiana. Hace menús para que a la duquesa no le siente mal el estómago. Revisa sus papeles y hasta encontró un error. También Luimond iba a aislar los dormitorios porque el invierno sería frío. Incluso la camisa que llevaba ahora Lubiana fue elegida y planchada por Luimond. Louis se hizo cargo de todo el funcionamiento de la casa. Antes se había encargado la criada principal, porque a Lubiana no le interesaba en absoluto llevar la casa. Pero ahora Luimond se había convertido en una autoridad para los criados y se le podía confiar el funcionamiento de la casa. No había lugar al que Luimond no pudiera llegar. Y el ambiente en la casa había cambiado considerablemente. La vida con Luimond cambiaba ante los ojos. Parecía que él y Lubiana se iban a casar de verdad. Las dos criadas insistieron en que el señor Luimond no debía ofenderse, no se lo merecía, sobre todo si aún podía escaparse a alguna parte. Lubiana aceptó y fue a ver a Luimond. Las criadas se alegraron mucho de esta acción. Se lo agradecieron profusamente a Lubiana. Cuando Lubiana abrió la puerta de la habitación, vio a Luimond durmiendo en la mesa. Se sorprendió. Lo más probable era que las tareas domésticas le cansaran mucho. Lubiana observó a Luimond y se dio cuenta de que al cabo de un tiempo no querría dejarle marchar. Pocos días después, llegó el día de la boda. Ayudaron a Lubiana a vestirse. La dama de honor se dio cuenta del secreto de Lubiana y se escandalizó. Pero Lubiana recalcó que era un secreto. Era preciosa. Todo el mundo estaba admirado de Lubiana y del vestido que había elegido. Lubiana quería descansar antes de la ceremonia, pero se lo prohibieron porque si se tumbaba se estropearía el pelo y si se sentaba se estropearía el vestido. Lubiana estaba enfadada y esperaba que Luimond fuera torturado de la misma manera. Al fin y al cabo, si eran una pareja casada, debían sufrir juntos. Todos los invitados se sorprendieron al ver algo así. Era la primera vez que veían un lugar así, y el olor a lirios cautivó sus corazones.
Y entonces comenzó lo más importante. Los novios empezaron a aparecer. La novia salió primero, seguida del novio. La duquesa se puso un vestido para los que apostaban mal y perdían mucho dinero. Y las chicas quedaron cautivadas por la belleza de Lubiana. Lubiana miró a Luimond. Era hermoso como se esperaba. Su belleza irresistible y esa mirada. De repente empezó a llorar. Lubiana no se daba cuenta de por qué, de qué podía haber pasado. Rápidamente empezó a preguntarle qué le pasaba. Pero Luimond lloraba por la belleza de su mujer. Con aquel vestido blanco como la nieve, le recordaba a un ángel que acababa de bajar del cielo. Lubiana pensó que lloraba porque no quería casarse. Pensó que ya le había dado suficientes oportunidades para marcharse. Pero ahora que estaban aquí, Lubiana no dejaría marchar a Luimond. Es su hombre por 3 años, y luego se lo dará a Peonía. La gente de por aquí estaba horrorizada de que Lubiana llevara un vestido. Pensaron que Lubiana mataría a todos por ira, pero eso no era lo que preocupaba a Lubiana. Secó las lágrimas de Luimond y le dijo que no debía llorar porque hacía un día precioso. Luimond se alegró al oír que era un día hermoso para Lubiana. La miró. Era increíblemente hermosa. Luimond se alegró de que no hubiera Feltarg y no pudiera verla. Lubiana pensó que Luimond lloraba porque no quería casarse, pero no pudo evitarlo. La gente empezó a decir que el novio era robado y que tenía que casarse. Lubiana se enamoró tanto de él que hasta se metió en casa del conde Grayum. Todo es falso, pero la gente no podía explicar las lágrimas de Luimond de otra manera. La ceremonia comenzó. El sacerdote estaba conmocionado y asustado, pero tenía que casar a esa gente. Luimond pensaba que no se casarían porque él era un hijo bastardo. Pero para poder hacerlo, Lubiana envió 2 carros de oro al convento. La pareja tuvo que tomarse de las manos. Las de Luimond eran cálidas y suaves. Las de Lubiana estaban heridas y ampolladas. Luimond se prometió a sí mismo que haría cualquier cosa para que ella no volviera a hacerse daño. Un hilo rojo envolvía sus manos, símbolo de la sangre de Dios derramada. Este lazo era necesario para los votos de convertirse en pareja casada. Todos a su alrededor estaban exultantes. Les gustaba mucho la pareja y se alegraban por Lubiana y Luimond. La consumación del matrimonio siguió adelante. Ahora Lubiana y Luimond tenían que hacer sus votos de fidelidad mutua. Cuando el sacerdote dijo a Lubiana que comenzara sus votos, unos bandidos irrumpieron en el recinto de la ceremonia. Su propósito era rescatar al príncipe Luimond. Nadie se dio cuenta de lo que ocurría. La gente estaba conmocionada y los músicos se convirtieron de repente en arqueros. Era un levantamiento. Los invitados intentaron escapar, huyendo todos por donde podían. El conde Graham no se dio cuenta de quién lo hizo sin que él lo ordenara. Pero detrás de los árboles estaba Lisana y rezaba para que todo saliera bien y tuviera éxito. Este había sido el plan desde el principio, y Lisana quería llevarlo a cabo. Lubiana empujó a Luimond detrás de ella para que estuviera más o menos a salvo. Para el sacerdote, Lubiana tiró un altar para esconderlo allí. Este altar Luimond lo había preparado por su cuenta y sintió un poco de pena por su trabajo. De repente Luimond empezó a ser abordado, pero él no quería ser abordado. Pensó que Lubiana pensaría que Luimond tenía algo que ver, pero sabía que no era culpa suya. Lubiana quería que los bandidos revelaran su identidad, pero ellos llamaron traidora a Lubiana y se negaron a dar sus nombres. Fue aquí donde se reveló el secreto de Lubiana. Cualquiera que la llamara traidora no viviría mucho tiempo. Haciendo retroceder a Luimond, Lubiana comenzó una defensa completa. Debido a su deseo por el ajuste de su vestido, Lubiana podía defenderse bien. Su vestido era muy versátil y se elevaba hacia el cielo. Esto ayudaba a Lubiana a distraer a los bandidos y atacar con toda su fuerza y por sorpresa. Mientras Lubiana luchaba contra los malhechores, uno de ellos se llevó a Luimond. Pero Lubiana se ocupó rápidamente del canalla. Acunó a Luimond contra ella y le dijo que cerrara los ojos.
Por su vía, no podía temer nada. Los rebeldes quisieron empezar a disparar arcos, pero Lubiana advirtió que tales acciones herirían a Luimond. El líder rebelde hizo callar a Lubiana e iba a dar la orden a sus arqueros. Pero Lubiana lo hizo primero. Todos fueron aniquilados. Solo quedó el más valiente. No quiso dar su nombre ni el del cliente, pero suplicó clemencia. Pero Lubiana no lo hizo y mató al enemigo. Lisana, que estaba muy escondida, temerosa de ser encontrada. Luimond seguía de pie con los ojos cerrados y Lubiana tenía miedo de acercarse a él en un estado tan sangriento. Lubiana pensó que Luimond se asustaría de que ella viera semejante espectáculo. Estaba claro que no era para los que venían de la casa de los científicos. De repente, cuando Lubiana se dirigía hacia Luimond, vio a un pistolero detrás de él y salió a toda velocidad para salvar a su Louis lo antes posible. En los últimos minutos, Lubiana consiguió despistar a Luimond. Estaba a punto de ser asesinado con una flecha de hierro y un arco tensado. Lubiana ordenó a sus arqueros que actuaran, pero de esta manera no pudieron deshacerse del enemigo. Así que cerca de Lubiana había un arco. Ella lo cogió y terminó lo que había empezado. Luimond estaba asustado y sorprendido. Lubiana pensó que había vuelto a mostrar su lado cruel. Era malo. Pero así eran las cosas. No se podía evitar. Luimond corrió hacia Lubiana en un santiamén. Pensó que tendría una pésima opinión de ella después de verla. Pero Luimond estaba muy preocupado por Lubiana y era importante para él saber si estaba bien o si estaba herida. Luimond quiso que Lubiana se subiera a su espalda y la llevó inmediatamente al médico para que la examinara. Lubiana había olvidado la última vez que alguien se había preocupado tanto por ella. Lubiana le explicó que no estaba herida, sino que era la sangre de los muertos. Lubiana se giró hacia Luimond y agradeció que no se asustara al verla así. Luimond dijo que comprendía que Lubiana hiciera todo lo posible por protegerle. Luimond agradeció que Lubiana no hubiera dudado en protegerle y hubiera permanecido ilesa. Después de estas acciones, Lubiana se mostró cada vez más reacia a dejar marchar a Luimond. Lubiana le pidió a Luimond que continuara con la ceremonia, pero él no entendía cómo hacerlo con tanto desorden. Lubiana dijo que había que terminarlo todo ya, porque tendrían que volver a enviar la solicitud de una nueva fecha para la boda. Habría que hacer nuevos preparativos, y ella no podía desperdiciar 3 años de su matrimonio en semejante tontería. Luimond estaba dispuesto a continuar. No fueron los rebeldes quienes intentaron matar a Luis, sino alguien totalmente distinto, y se desconoce quién fue. Lubiana quería averiguar quién atentaba contra la vida de Luimond. La gente se escandalizó al saber que Lubiana continuaba la ceremonia. Dijeron que Lubiana era, en efecto, la duquesa de Munster. La ceremonia continuó. Lo único que tenían que hacer los recién casados era firmar el contrato matrimonial. Cuando Lubiana firmó, una gota de sangre apareció en el papel. Pero el cura dijo que no habría problema y que él lo arreglaría. Después de firmar los papeles, el cura anunció que el sagrado matrimonio ya estaba arreglado. La escritura estaba hecha. Cuando Luimond quiso coger la mano de Lubiana, ella no se lo permitió, explicándole que estaba cubierta de sangre. Pero eso no detuvo a Luimond y tomó a Lubiana en sus brazos. Creyó que ella le rehuía, pero no era así. Lubiana simplemente no quería ensuciarlo. A Luimond no le importó la sangre ni que Lubiana lo manchara. Le pidió a Lubiana que le mirara. Luimond juró que sería el marido más fiel para ella. Lubiana dijo que también le sería fiel. Hicieron voto de fidelidad el uno al otro. La gente que los rodeaba se alegró de ver semejante imagen de la fusión de 2 hermosas personas. Pero Lisana, que también estaba allí, albergaba odio hacia la pareja. No entendía cómo una duquesa monstruosa y su intrépido marido podían ser una pareja perfecta. Lisana lloraba y no entendía cómo Luimond podía hacerle esto. Con lágrimas en los ojos y odio, Lisana huyó de la ceremonia.
Lysana llegó a casa. Se dio cuenta de que Luimond amaba a su mujer Lubiana. Lysana estaba desesperada porque Luimond ama a Lubiana, que aterroriza a todo el mundo y no a ella. Lysana ansiaba acurrucarse junto a la doncella y contarle todo, abrirle su corazón, pero tal cosa no era aceptada y hacer tal cosa le desagradaba. La muchacha entró en el estudio de su padre. Informó de que el coronel Gale había empezado a actuar. El padre de Lysana pensó que era una buena elección. Después de todo, el marquesado había sido despojado de su poder desde el principio, y ante la posibilidad de una derrota, no sufrirían. Como el coronel Gale era radical, se pensó que se quedaría, a menos, claro, que Lysana dejara un rastro de consecuencias desagradables. Lysana ocultó su identidad y viajó a la capital para entregar un mensaje a través de una criada desprevenida. Lo más importante era que se hiciera, y las consecuencias no importaban. Lysana estaba temblando. Su padre pensaba que ya hacía frío, pero Lysana temblaba de excitación. El padre de Lysana gritó en voz alta Lysana von Odile, y la niña dejó inmediatamente de temblar. Su padre le recalcó que debía ser firme y valiente, y sobre todo, arrogante. Su padre quería que Lysana fuera reina de Aden. Empezó a hablarle de la reina Olin, que había protegido a su hijo de un tirano con entereza y valentía. El padre le dijo a Lysana que para ser reina tenía que cuidar bien de Luimond. Pero Lysana le dijo que quería mucho a su esposa. El padre de Lysana no se lo creyó al principio, pero recalcó que era una futura reina y que no debía ir más allá de lo permitido. Así que envió a su hija a descansar. El padre de Lysana pensó que definitivamente debía convertirse en reina. Se dio cuenta de que si lo hubiera sabido antes, no habría desaprovechado el momento y empezó a entrenarla desde joven. Un criado vino a decirle que el conde Grayum había traído una montaña de sal. El padre de Lysana conocía el trato y nadie más lo sospechaba. El conde Graham pensó erróneamente que él era el centro de la rebelión e hizo todo lo posible para evitar que el padre de Lysana se volviera contra él. Ordenó que la montaña de sal fuera devuelta al conde Graham, pero esta montaña era una buena fuente de ingresos y era un buen lugar para esconder tropas. Pero el marqués Odile lo comprendía perfectamente y no quería actuar siguiendo un plan ajeno. El marqués Odile estaba asombrado por Lubiana. Después de todo, antes solo había estado ociosa, pero ahora había cambiado mucho. Y el príncipe descendiente de la familia Ainos también era sorprendente. Luimond, para salvarse, fue a la casa del erudito. Cuando la casa del erudito fue destruida, Luimond de repente quiso casarse. Esto también sorprendió al marqués. Pero el matrimonio también era para salvarse, pero Luimond con estas acciones se dirigía al lugar más peligroso para salvarse. Observando esto, el alma del marqués Odile no pudo evitar fortalecerse. El marqués estaba obligado a hacer de Luimond un rey. Lubiana necesitaba averiguar quién estaba implicado en el ataque rebelde, y quién lo sabía mejor que el conde Grayum. El conde no sabía nada y no podía decir que Lubiana estaba muy enfadada por la boda arruinada. Le había prometido al conde una vuelta por el norte si volvía a acercarse a Luimond. Lubiana comprendió y supo que esta vez el conde Grayum no era culpable, pero pensó que le vendría bien un pequeño castigo por su mala actitud anterior hacia Luimond. El banquete de bodas continuó. Los amigos del trabajo de Luimond vinieron a verlo. Debido a la cantidad de trabajo que tenían, llegaron un poco tarde, pero trajeron un regalo. Deseaban felicidad a la pareja. Peony no pudo venir porque estaba ocupada con un proyecto de canalización. Últimamente, Peony trabaja tanto que ni siquiera va a casa. Luimond pensó que al menos podría venir a comer con ellos. Luimond se despidió de sus amigos. Solo la aristocracia no se fue. A Luimond no le gustó su mirada. Parecía que querían algo. La aristocracia quería las 5 piedras de colores que estaban en el altar.
Estas piedras eran muy importantes porque si los invitados que las recibían lo pasaban mal, la familia que las había dado estaba obligada a prestarles ayuda. La gente quería pedir las piedras ellos mismos, pero Lubiana había preparado otros regalos y se los dio. La aristocracia estaba de mal humor porque no consiguieron lo que querían. Llamaron a Lubiana un verdadero monstruo por no conocer los modales aristocráticos. Lubiana dejó el altar en la casa. No se lo iba a dar a nadie. Fue hecho por Luimond. Además, cuando Lubiana necesitaba ayuda, nadie la ayudaba. Cuando los padres de Lubiana y los Cullen fueron asesinados, Lubiana envió cartas a todos los que dieron piedras. Fueron más de 20, pero nunca nadie respondió para ayudar. Todo iba según lo previsto: la boda, el buffet y la primera noche de bodas. Luimond no estaba seguro de si la noche de bodas era obligatoria, pero el criado le aseguró que era más que obligatoria. Aunque Lubiana y Luimond se habían reunido mucho antes de la boda, Luimond seguía nervioso, pero más bien se dio cuenta de que no tenía sentido estar nervioso porque su esposa aún no había llegado. Lubiana aún tenía mucho trabajo que hacer. Quería averiguar quién había interrumpido la boda. Era el coronel Gale, destinado a vigilar las afueras de la capital. Antes de la batalla del amanecer, cuando el tirano estaba impotente, el coronel había capitulado. Lubiana no sabía si el coronel lo había hecho él mismo, pero por ahora era lo único que sabía el duque Dominchent y la investigación seguía su curso. Lubiana pidió que se investigara lo antes posible. La dama de honor entró. Lubiana estaba preocupada por si se encontraba bien. Por suerte, la dama de honor no estaba herida y vino a ver si Lubiana dejaba a su marido desatendido. Lubiana estaba a punto de ir a verle. Cuando Lubiana entró en la habitación, vio una escena interesante. Luis se había quedado dormido esperando a Lubiana. Lubiana quiso enfadarse porque la primera noche de bodas es muy importante y Luis estaba dormido. Pero el rostro apuesto y dormido de Luimond era muy atractivo y dulce. Lubiana se dio cuenta de que estaba muy cansado por el día, así que decidió que una noche de bodas así sería buena para él. Es mucho más rápido dormirse con la respiración de una persona dormida. Lubiana echaba de menos tanta comodidad hacía mucho tiempo. En el campo de batalla y en el norte, Lubiana lo había temido, pero uno tampoco puede acostumbrarse. Un hombre se acercó a Feldherg para informarle que no habían logrado matar a Luimond. Feldherg estaba decepcionado, pero le preocupaba que nadie se enterara. Resultó que los rebeldes invadieron al mismo tiempo, así que nadie se dio cuenta ni pensó en Feldherg. Cadric preguntó si Lubiana estaba bien y debió marchar al hombre. Muchos rumores corrían ya por la capital. Todos se escandalizaban de que la boda de Lubiana hubiera sido invadida por bandidos. Algunos decían que se enfadaría y traería bestias del norte y destruiría la capital. Algunos decían que temía a la emperatriz porque la odiaba por su alianza con el hijo ilegítimo del tirano. Mientras corrían estos rumores, Lubiana dormía. Luimond se preguntó cómo habría dormido su vía y la besó. Lubiana se mostró muy avergonzada y dijo que tenían asuntos que atender, así que era hora de levantarse. No podía seguir así. Lubiana y Luimond llevaban 15 días sin salir de la cama. Lubiana preguntó si la dama de honor estaba alimentando a Luimond en secreto. Después de todo, él siempre tenía mucha energía. La dama de honor pensó que era porque quería mucho a Lubiana. Lubiana no lo creía así. Pensaba que Luimond amaba a Peony. La dama de honor tenía mucha curiosidad por saber si Lubiana sentía lo mismo. Lubiana no podía decir que no sentía nada en absoluto por Luimond. La dama de honor estaba muy contenta de que Lubiana amara a Luimond tanto como él a ella. Lubiana recibió una carta del norte. Decía que la población de bestias estaba creciendo muy deprisa y que el invierno llegaría mucho antes este año, y le pedían a Lubiana que regresara pronto. Luimond vino a ver a Lubiana. Quería que Lubiana terminara pronto sus asuntos,
Pero Lubiana tenía un par de cosas más que hacer, pero ante la mirada compasiva de Luimond, las dejó para más tarde. Esto realmente levantó el ánimo de Luimond. Luimond estaba preocupado por si realmente no eran asuntos importantes, pero Lubiana le aseguró que si eran recién casados, podrían divertirse un poco. Lubiana se sintió muy bien. Estaba feliz de pasar tiempo con Luimond. Pero Lubiana y Luimond fueron interrumpidos. Cullen la cargó de trabajo. Lubiana estaba muy enfadada. Cullena ordenó a los sirvientes que estuvieran hasta que el último trabajo estuviera hecho. Lubiana estaba enfadada y no entendía por qué Cullena le daba tantas cosas que hacer cuando acababa de casarse. Estaba oscureciendo para cuando Lubiana había terminado todo. Lubiana quería relajarse y tomar algo, pero Luimond empezó a darle de comer. A continuación, se dedicó a masajear las piernas de Lubiana. Tales acciones por parte de Luimond eran muy placenteras para Lubiana. Lubiana miró a Luimond y se dio cuenta de que no era un conejo como ella solía pensar, sino una auténtica bestia. Entonces, todo se acercaba a una noche juntos.